Bueno, como ya sabéis en el canal, siempre estamos enfocados mucho en lo que es el entrenamiento en casa, pero hoy me hacía mucha ilusión con Noelia. Mi fisio es como mi segundo amor, se podría decir, porque me ayuda muchísimo en todo lo que es el ámbito de las contracturas que tengo, los dolores de cabeza. Ella ya me conoce muy bien, entonces eso es muy importante, pero vamos a hacer lo que es un vídeo a lo campechano, como digo yo, algo muy natural. Mientras ella pues está trabajando, pues hablaremos sobre todo de la fisioterapia, de lo que ella en su ámbito, lo que sabe, lo que es más importante, sobre todo para que la gente pues que tenga ganas de escuchar algo que creo que es esencial en el día a día, que es la recuperación, las contracturas, sí. Algo las que lesiones. nos pasa a todos. Sí. Y nada, espero que os guste el vídeo. Voy a hacer shorts cortos también de las preguntas que le voy haciendo a ella y nada, vamos a seguir. Si os gusta lo que vamos a hacer, pues podemos ir cada vez que yo venga pues a hacer algunas preguntitas diferentes de otros ámbitos también de lo que es el deporte, y nada, vamos a seguir en ello. Siempre Gym Natural y Física Punto. Física Punto. ¡Vamos! ¿Cómo es la manera más idónea, crees, más efectiva para mantenerse uno activo y prevenir lesiones a largo plazo? Bueno, esa pregunta es bastante interesante y bastante amplia, Sí. Porque, a ver, el hecho de mantenerse activo, para mí lo más importante es elegir una actividad, la que sea, Sí. Pero que nos guste. Claro. ¿Vale? Porque si no nos guste, probablemente, o prácticamente seguro, no vamos a ser constantes con ella. Claro. ¿Vale? Pero sí que es verdad que es necesario el movimiento, sea de la manera que sea. Muy bien. Luego ya entramos en las preferencias de cada uno o a nivel científico cuál está demostrado que es más efectivo, Claro. ¿no? Pero sí, yo apostaría por un entrenamiento de fuerza, pero si de primeras el entrenamiento de fuerza es algo que no nos gusta, pues vamos a primero crear el hábito de la actividad y luego ya nos iremos... La constancia, ¿no? Exacto. Y luego ya nos iremos especificando en lo que sea más beneficioso para el cuerpo. Muy bien. Y en cuanto a prevenir lesiones, Sí. si ya nos mantenemos activos, que podamos hacer ejercicio, mantengamos la musculatura como toca y demás, ya de por sí el cuerpo se va a quejar menos. Es decir, nuestro cuerpo está programado para el movimiento. En el momento en el que nos pasamos a la vida sedentaria, pues por el ritmo de vida, por el trabajo sedentario que podamos tener, y llegamos a casa con pereza y no nos movemos, esas posturas mantenidas, sentados, por ejemplo, es lo peor que le podemos dar a nuestro cuerpo. Por lo tanto, de ahí se derivarían lesiones de ese mismo sedentarismo, de ese estilo de vida. Que serían, a lo mejor, incluso serían menos graves, incluso, pero más seguidas por no hacer nada, ¿no? Sí, se podría decir así, más crónicas, aunque luego ahí también te puedes meter en temas a nivel metabólico con enfermedades heavy derivadas de la falta de ejercicio. Y también con alimentación, sí, por supuesto. Y el descanso. Pero bueno, está muy bien. Y luego también, sobre tu experiencia con la evolución de tus clientes, ¿te ha ayudado a comprender mejor el sistema del cuerpo humano? Sí, pero más que a lo mejor el funcionamiento del cuerpo humano, te diré, me ha ayudado a descifrar, por así decirlo, el síntoma. Es decir, así como la persona viene y me explica su dolor, que cada persona pues vivimos la experiencia dolorosa de una manera distinta y por lo tanto la expresamos de manera distinta, puede parecer que el problema es una lesión diferente y luego resulta que no, que simplemente ha sido la manera de expresarlo. Entonces me ha ayudado más bien a eso, a entender las diferentes maneras de explicar un mismo dolor. Claro, muy bien, sí, sí. La experiencia es un grado en todos los ámbitos, ¿no? Pero sobre todo este, que es muy extenso, pues está muy bien poder, con el tiempo, poder coger esa experiencia, porque
Yo desde que vengo estoy muy contento, la verdad. He ido a diferentes, ¿no? Desde los años que tengo, ahora tengo 32, y siempre hay gente profesional, pero es verdad que hay gente que su trabajo lo que hace es ir a la zona, no entender nada más y cuando ve que la contractura de esa zona ya está, pues ya se olvida. A ver, yo ahí ahora que lo dices, Sí. yo quiero añadirte que también quizá lo que sí que me ha ayudado en la experiencia de los pacientes, Sí, en cuanto a tratamiento, es la constante reevaluación. Es decir, tú vienes por dolor X de X manera, yo trato ese dolor, pero cuando he acabado de hacer una técnica te pregunto que ahora cómo es el dolor. claro. Y en función de esa información, a lo mejor continúo tratando esa zona o a lo mejor ya me voy a pensar en la otra punta del cuerpo humano. Intento relacionar en función de ese discurso del paciente sobre su dolor y cómo va cambiando después de cada técnica que empleamos otras estructuras del cuerpo humano que puedan estar implicadas en ese mismo Es que es dolor. increíble que a veces las zonas nos pensamos, o uno mismo se piensa que el dolor está en esa misma zona y a lo mejor viene en otro lugar totalmente distinto. Exacto. Y es que es una pasada. Todas las conexiones que tenemos, las sensaciones neuronales, ¿no? Sí. Que cuando tenemos un daño nos hacen agravarlo más, es increíble. Y luego, otra preguntita, Sí. ¿cómo podemos utilizar sensaciones negativas o molestias corporales para prevenir lesiones importantes como contracturas, que es el más sencilla, o roturas a largo plazo? Sí, esto es muy interesante, porque Sí, ¿no? tenemos la gran suerte de que el cuerpo Sí, tiene un sistema de alarma que nos ayuda, nos avisa antes de que el problema sea grave. Es decir, en el momento que nuestro cerebro, a la que recibe todos los estímulos de las diferentes partes del cuerpo, detecta que una de esas partes del cuerpo no está bien, sí, manda la señal de alarma. ¿Cuál es la manera que tiene nuestro cerebro o nuestro cuerpo de darnos la señal de alarma? Generando dolor. dolor, sí. Entonces, por ejemplo, si detecta que en el brazo hay un problema, pues a ti de repente te empezará a doler ese brazo. Y entonces te hace moverte para ponerle solución a ese dolor. Entonces, vale, aquí hay algo que no está bien, pues entonces como me molesta y no sé lo que es, pues voy a intentar buscarlo, o voy a ir a un fisio, o voy a ir al médico, intentar buscar el origen de ese dolor. Que es muy importante conocerse uno mismo Sí. para poder... Muy importante y sorprendentemente más gente de la que nos pensamos desconoce muchísimo las sensaciones de su cuerpo. Y ahora mira, esto es una cosa que ahora me ha venido a la cabeza. ¿Y cómo crees que esa gente que desconoce podría intentar conocerse más lo que es su cuerpo, sus zonas de molestia, por ejemplo, la ansiedad, los nervios, todo esto también hace que se agraven más las contracturas y porque el cuerpo está más tenso, hay un ¿no? componente emocional que, Sí. que se agrava. Entonces, que por ejemplo, ¿cómo podría hacer la gente para comprender las sensaciones? Tendría que estudiar un poquito, ¿no? No bastaría solo con Bueno, conocerse, o crees que... no sería necesario 100% Ajá. el tener que estudiar una carrera, por así decirlo, pero sí que estar atentos a lo que pasa en el cuerpo, ¿no? Es decir, yo que sé, no estoy sentada. ¿Estoy bien sentada o no estoy bien sentada? Pues lo sabrás porque estarás cómoda o no estarás cómoda. Claro, pensar todas estas cosas que son detalles, ¿no? Intentar hacer consciente cosas que las hacemos de manera automática. Una cosa que nos ayuda muchísimo a conocer nuestro cuerpo es el mismo deporte o la misma actividad. Si tú te mueves, aparte de que obviamente cuando empiezas tienes agujetas y ahí es cuando descubres músculos y zonas de tu cuerpo que desconocías que tenías porque te empiezan a doler. Yo lo que me encuentro bastante frecuentemente aquí en consulta es que la gente que practica deporte tiene una consciencia corporal increíble, o sea, que me explica el dolor
como si hubiera estudiado fisioterapia, como si hubiera estudiado anatomía, sin haberlo hecho, y es simplemente a través de la experiencia con el deporte. Y en cambio gente que no ha hecho deporte en su vida y que mantienen un estilo de vida sedentario, cuando me vienen aquí yo les pregunto, bueno, pues explícame cuál es tu dolor. Me dicen, ay, pues no sé, me duele la espalda. Y digo, o sea, vale, pero la espalda es muy grande, ¿dónde te duele la espalda? Arriba, abajo, en medio, en un lado, en el otro. Te duele como agujetas, te duele como un golpe, te duele que te da calambres, no sé. Dame algo más de información. Claro, pues podrías decir que es más complicado gente que no hace nada de deporte, que puedas encontrar de primeras más fácil el lugar del problema, ¿no? Sí. Gente que a lo mejor hace mucho deporte y tiene muchos años de experiencia con el deporte, ellos te pueden ayudar más al momento, ¿no? Sí, hombre, la información que me dan de primeras es bastante más directa. Claro. Sí que en alguna ocasión, en algún caso, puede ser que no solo sea ese problema puntual que se me describe de manera tan clara, Sí. Y a raíz de, como te decía antes, de ir reevaluando después de cada técnica si el dolor mejora o empeora, pues llegamos a tratar en otro lado, pero no es tan habitual. Claro. Pues muy bien. Mira, te voy a hacer otra, a ver qué te parece. ¿Y qué trabajo en fisioterapia y quiropráctica, tanto punción seca como masaje, crees que sería más eficaz para recuperar una contractura a corto plazo? Vale, corto plazo, ¿eh? Sí, bajo mi experiencia, Sí. la punción seca, sin lugar a dudas. Sí que es verdad Sí. que puede tener cierta limitación si la persona que va a recibir la técnica pues tiene aprensión por las agujas, tiene fobia a las agujas, entonces ahí ya esa técnica queda totalmente descartada y no nos queda más remedio que ir al masaje o estiramiento o otro tipo de electroterapia. Ahí tenemos mil y una técnicas, pero sí que es verdad que para lograr lo que con una sesión de punción seca se consigue y si lo tenemos que hacer de otra técnica, pues necesitamos muchas más sesiones. Claro. Y yo desde mi experiencia, que llevo muchos años y ahora más seguidos desde que estoy contigo, para mí también, a corto plazo, la punción seca. Y he hecho también las máquinas, que tú sabes los nombres, Sí, aparatos, masaje, que el masaje está muy bien, no digo que no para nada, pero creo que complementándolo con la punción seca, a gente que hace mucho deporte o trabajo muy físico, creo que le da ese plus brutal de mejoría, de que la contractura se afloje y se relaje. Sí, yo por lo que veo más a menudo aquí, Sí. es lo que por lo menos a mí mejor me está funcionando. Claro. O sea, desde el punto de vista de, como me decías, a corto plazo. Yo lo recomiendo, yo, que no tengo los estudios, pero yo, desde mi experiencia, a toda la gente que conozco que tiene problemas, que lo ves que están ahí súper contracturados, es que sí o sí se lo recomiendo. Claro. Hay gente que tiene miedo y como también salen muchos bulos, Ya. pues la gente se asusta. Y a ver, es entendible, ¿no? Pero creo que es que te da mucha más calidad de vida. Por supuesto. Creo que es muy importante cuidarse. Si uno se cuida ya para hacer deporte, creo que tiene que, aparte de cuidarse para hacer el deporte, cuidar su cuerpo interno, que es todo, ¿no? Tanto la alimentación, En las horas de descanso, el recuperar esas pequeñas contracturas que se pueden agravar más. Sí, más que nada porque una contractura también lo que te puede limitar es el rango articular, ¿no? Claro, el movimiento es una de las cosas que... Exacto, dependiendo de dónde sea la contractura, pues si ese músculo que está contracturado es predominante en una articulación X, pues probablemente la articulación de ese músculo que tienes afectado se va a mover de peor manera o en menos cantidad, que eso te va a producir el moverte de una manera no natural, sobrecargando zonas o músculos que no deberían estar implicados en ese movimiento, pero lo tienes que hacer
para compensar la falta del movimiento restringido de la contractura inicial, por así decirlo. Y venga, haremos esta última pregunta, que ya te he avasallado con preguntas hoy, pero bueno, con Noelia siempre disfruto porque hablamos de muchas cosas. Hoy hemos querido meter, que es el primer vídeo, pues preguntas sobre todo de fisioterapia, de su experiencia, para, si os gustan este tipo de vídeos que vayamos subiendo, también ella los subirá en su canal, y creo que pues ayudan a mucha gente a valorar todo lo que es la práctica y el trabajo a largo plazo. Gente que a lo mejor quiera venir más sesiones, que tenga miedo solo a punción seca, que se puedan ir dando más matices de diferentes cosas para poder recuperarse uno. Claro, pues al final volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Sí. Haríamos masaje, Sí. Normalmente suele ser una técnica bastante bien recibida por parte de los pacientes. Claro. Probablemente intentaríamos hacer algunos estiramientos. Ajá. En función de cómo viéramos la contractura o la tensión que tiene ese paciente, que no le podemos aplicar punción seca por el motivo que sea, pues sí que nos ayudaríamos quizá o bien de corriente descontracturante, Sí. o de radiofrecuencia, como para intentar darle aporte sanguíneo a esa zona y que el mismo aporte sanguíneo intente recuperar esa zona que está que no fluye como Claro. toca. Claro. Y una vez el límite, la intensidad del dolor Sí. es más floja, ahí quizás sí que intentaríamos que el paciente por sí mismo, supervisándole los ejercicios que tiene que hacer, le mandaríamos ejercicios, como decía antes, con... Estabilizadores, ¿no? De Exacto. resistencia. Pero sobre todo teniendo especial atención a la técnica. Como decía, Ajá. si la técnica la conseguimos mantener correctamente, ahí ya estás activando los estabilizadores. Claro. Y isométricos también, ¿no? Exacto, en función de si el dolor en lugar de una contractura es porque tiene un tendón irritado, que el más habitual suele ser el tendón rotuliano, ¿no? A nivel de rodilla, Sí. pues sí, efectivamente, en temas tendinosos, los isométricos son espectaculares. El mismo isométrico, el mismo ejercicio, nos modula la intensidad dolorosa y nos abre una ventana terapéutica espectacular para poder trabajar. Pues ya lo sabéis, hay mucha gente que tenga inflamaciones y que su fisio le lo diga, pensad, si no lo dice, que los isométricos combinados con ejercicios no de alta intensidad, si estamos lesionados, pues pueden hacer que nos recuperemos mejor. Y yo, como digo en muchos vídeos, tenemos una contractura o una lesión, no hay que dejar de hacer deporte, hay que mover, porque el cuerpo parado no entra sangre en la zona donde, si está parado, no se recupera igual, porque Claro. al final, si no entra sangre, la parte de las fibras, el bombeo, la oxigenación está inactiva, la recuperación es mucho más lenta. Y bueno, ahí ya podríamos pasarnos en otras cosas, pero por hoy yo creo que está bien. Hemos hablado sobre todo de cosas muy importantes, de lo que es el ámbito de las contracturas, de la recuperación y sobre todo de cuidarse uno mismo, que es muy importante, y quererse. Y esto, yo creo que toda la gente que hace deporte y la gente que no hace, como mínimo una vez al mes, si se puede, tendría que hacer o masaje o punción seca o algo, lo que es englobado con la recuperación. Si os ha gustado, seguiremos haciendo vídeos así